Editor, gran amigo y representante de esta editorial, a la que debemos muchísimo, que hemos estado juntos incluso en batallas judiciales, como dices. Gracias a Marcelo por estar aquí en esta mesa y por supuesto por la invitación a Santiago Nieto para hablar de este libro, que sí está bueno. Como dice Marcelo, es un libro que se lee bien, es una prosa fácil, no significa que la materia prima sea fácil, es una materia dura, pero está bien narrada, bien contada, bien ilustrada en términos de los detalles de cómo fueron ocurriendo las cosas de este joven funcionario, que uno diría, sus memorias, pues está jovencísimo aquí el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, un joven funcionario al que le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir y que ha decidido escribirlo, cosa que efectivamente, como dice Marcelo, no es usual en México. Sí hay uno que otro mamotreto, como los de Salinas de Gortari, que a ver quién se los chuta. ¿Quién creen que era el editor de Salinas de Gortari? Y de otros. Ariel Rosales, perdón el paréntesis. Es que yo admiro muchísimo a Ariel, lo quiero mucho y es un gran editor que es capaz de editar a Salinas de Gortari, a Andrés Manuel López Obrador y a los que ustedes quieren. 7 libros de Andrés Manuel y los de Salinas de Gortari. ¿No es este un personaje? No, bueno, nos supera, pero con creces a todos aquí sentados, sin la menor duda. Pero bueno, Ariel Rosales, este gran editor que ya contó cómo es que se encontró con Santiago Nieto en Sicilias y Fobias para escribir esto que el joven funcionario decidió compartir. De este tramo de la historia que tiene que ver con algo que toca esencialmente lo que ha pasado en México. Un funcionario que se creyó su tarea y que empezó a investigar lo que tocaba investigar sobre uno de los más grandes escándalos de corrupción a nivel internacional, el tema Odebrecht. No solo habla de Odebrecht, sino habla de otros casos y situaciones verdaderamente notables como lo de Chiapas. No se pierdan la parte de Chiapas, que es increíble lo que sucedió en la elección chiapaneca, el tipo de conductas fraudulentas y de distorsión del voto están aquí narradas con una gran pulcritud y nos habla del pasado muy reciente de México y de personajes como Manuel Velasco, a quien le dedica una buena parte de su texto. Pero más allá de Chiapas y de Manuel Velasco, que recomiendo mucho detenerse en ello por sus implicaciones, por muchas razones hay que detenernos en el tema Odebrecht y lo que vivió Santiago Nieto a la hora de medianamente decir algo que desde mi punto de vista no comprometía la investigación, pero que fue suficiente para alertar a quien podía haberse afectado por una investigación desde la FEPAD, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encabezada por Santiago Nieto. Daba una pista pública al decirle algo a Reforma y otra cosa en la Universidad Nacional, que fue suficiente para prender las alarmas del propio sistema, y dijeron que está investigando ¿qué? Pues sí, se acercaba a investigar este escándalo enorme, multinacional, con un modelo de corrupción que se ha repetido en 12 o 13 países de manera idéntica. En México no. En México lo de Odebrecht y Lavallato no ocurrió como ocurrió en todas esas naciones donde han caído presidentes, vicepresidentes, ejecutivos, empresarios, etcétera, etcétera. En México no ocurrió que hubo a alguien que financió campañas para que a partir de llegar al poder se pagaran favores con contratos, licitaciones a modo o ampliaciones o modificaciones contractuales como ocurrió en Brasil y los demás países. En México eso no ocurrió, sería rarísimo. Ahora estamos en una nueva circunstancia en donde hace pocos días, la semana pasada apenas, si no me acuerdo, el viernes o jueves, se dio a conocer una tarjeta informativa desde la Fiscalía General de la República que encabeza Gertz Manero, en donde se hacía un resumen del estado de las cosas del asunto Odebrecht, ese que le costó la chamba a Santiago Nieto y que es parte de la narración de este libro. A Santiago Nieto lo echaron de ahí de una muy mala manera. A Santiago Nieto se le sacó del cargo
que había obtenido a partir de una votación en el Senado de la República, con un procedimiento legalmente cuestionable, porque quien lo sacó del puesto no era el Procurador General de la República, sino el encargado del despacho, y a la vez no tenía las atribuciones legales suficientes para ser procurador, porque no alcanzaba los 10 años de abogado para tener ese cargo, entre otras cuestiones. Pero más allá de las delicadezas jurídicas, el tema era que había que sacar a este personaje y había incluso que sancionarlo y pues hacerle pasar malos ratos, como los pasó Santiago Nieto en esos momentos cuando lo sacaron de su responsabilidad principal como fiscal especializado en delitos electorales. En el libro narra, cuenta, da detalles, cosas muy simbólicas, por ejemplo, como lo narra en algunas de sus páginas, cuando estaba en el despacho del entonces encargado del despacho, recibiendo una llamada desde la red, el procurador Elías o el encargado Elías, recibiendo una llamada desde la red, y el propio Santiago Nieto observó que la llamada procedía, quién lo dijera, quién se lo dijera, de la unidad de inteligencia financiera. Le estaba llamando vas al procurador, y de esa red estaba llegando la llamada. Imagínense lo que pensará ahora de la historia que le toca vivir. Ahora él ocupa esa oficina, ahora él tiene una responsabilidad enorme, y por supuesto yo supongo que ya está haciendo sus anotaciones para el próximo libro de memorias de la Unidad de Investigaciones Financieras. Más me vale, porque si no se le va a perder la plana en este mundo de información que está en un proceso de indigestión, porque verdaderamente tenemos una cantidad de temas que se agolpan trepidantemente. Bueno, estamos en este momento frente a un libro que arroja luz de un periodo reciente de México y que ha transitado y se presenta hoy justo en un contexto diametralmente distinto, donde las preguntas son: lo que pudo hacer y se le impidió hacer en ese momento, ¿lo hará ahora como director de la Unidad de Inteligencia Financiera? La respuesta la tiene que dar él con los hechos. Un tema como Odebrecht está en un momento de enormes definiciones, porque no puede ser gratuito que a la par, y aquí está el presidente del INAI, por cierto, saludos, a la par, no pude evitarlo, porque no puedo evitar decir que en este momento está simultáneamente una disputa judicial entre el INAI y la PGR, ahora Fiscalía, con el asunto del acceso a la información y de la reserva o no de ciertos procesos en curso. Vamos a ver en qué termina esta historia, ya nos contarás tú con mayor detalle. Pero digamos, ahí hay un tema que tiene que ver con lo que puede o no revelar el INAI, no el INAI, sino las órdenes que el INAI da a los sujetos obligados, y en qué punto vamos ahí. Pero independientemente de esa parte que ya le ha significado varios coscorrones, digamos, al INAI desde el propio Ejecutivo, y ya cada quien tendrá sus observaciones al respecto, de la mano de eso estamos viendo cómo la Fiscalía General de la República revela esa tarjeta informativa donde vienen los detalles de hasta dónde va el caso de Odebrecht, y tiene cosas muy importantes. ¿En qué momento se obtuvieron esas informaciones? Habremos de saberlo con más detalle, pero dejo un apunte respecto a lo que dice Santiago en su libro de un personaje clave al que se le llamó el fiscal carnal, a Raúl Cervantes. Se le llamó así porque había la idea de que Peña Nieto querría dejarlo como el primer fiscal de la nación por 9 años, y así se le bautizó en el debate sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Debo decir que Santiago Nieto deja un apunte importante de Raúl Cervantes, positivo para Cervantes, reconociendo el papel de Cervantes, y a lo mejor nos lo cuenta con mayor detalle, pero es interesante ver cómo a un personaje que quedó bastante cuestionado públicamente por esa idea de que se le quería imponer como fiscal de la nación, pero por lo que dice el libro, todo indica que el entonces Procurador General de la República sí hizo gestiones que al paso del tiempo, ahora que ha cambiado la película y que tenemos una fiscalía autónoma y que revela el estado de las cosas del caso Odebrecht,
resulta que hay materia prima muy importante y la que falta por venir. Se habla de documentos, de miles de documentos provenientes de Suiza, solicitados en algún momento, que yo supongo, pero solo supongo, que los habría solicitado precisamente quien fue procurador. No me imagino que habría sido el encargado del despacho, sino probablemente, no lo sé, pero digamos que alguien desde la autoridad mexicana solicitó información de alto nivel y que ya está en poder de México. Esos documentos de Suiza, que están en varios idiomas y que estamos a la espera de que termine la traducción, pues van a revelar, supongo yo, cosas de enorme importancia del caso de Brecht. Lo que dice la tarjeta informativa a la que me refiero para conectar el libro con el actual momento, lo que dice esa tarjeta es que hay esa información que está en este proceso de traducción. ¿Qué va a revelar esto que ya tiene México? No lo sabemos.